Star Trek la película fue filmada 10 años después de que terminase la serie original, pero dijeron que en la ficción solo habían pasado 4 años y se ven viejos. Eso les pasa por jugar a la coquetería, que luego en la segunda película tuvieron que meter años de más para reajustarse a los 15 años en tiempo real. Seguimos con el segundo largometraje de Star Trek. Khan es el villano más memorable de la época de la tripulación original. Yo no creo que sea el mejor villano porque sus antecedentes lo dejaron tan obsesionado con Kirk que ya no podía pensar con claridad. Hay otros enemigos en la franquicia mucho más temibles que Khan. Khan solo tiene superfuerza y superinteligencia. La superfuerza solo le sirve en esta peli para hacerse el machito con Chekhov y para ayudar a su amigo Joaquín. Y la superinteligencia la tiene nublada por el rencor. Entonces, ¿por qué Khan es tan memorable? Méritos de Montalbán aparte, porque esta película está muy bien dirigida. Star Trek 2 es un lujo para los sentidos. La peli anterior tiene mejores efectos, pero nadie ve Star Trek para ver paisajes, sino para ver personajes. Cuando pienso en Star Trek yo no pienso en las películas, pienso en las series. Ahí es donde está la verdadera caracterización dramática. Y La ira de Khan es una de las excepciones donde sí sientes que estás viendo a los personajes que conociste en la serie. Además, la música es espectacular. Jerry Goldsmith salía muy caro para la secuela, pero James Horner compuso pura aventura. Aunque la música de Horner no sea tan bonita, comprende a la perfección que no todo es batalla, también importa la emoción de la anticipación. El montaje juega con los planos como nunca lo hizo ni nunca lo volvieron a hacer hasta la fecha. A lo mejor a ti te puede gustar más la peli cuarta o la sexta, pero es innegable que la segunda es la que sabe cómo narrar mejor. Si todas las pelis Trek dedicaran tanta atención al pulso narrativo, no existiría esa discusión tan absurda de si es mejor Star Trek o Star Wars. No son comparables, pero Star Trek solo mostró sus mejores cartas en 2 o 3 películas. Otro de los puntos brillantes de La ira de Khan es que podemos ver mejor que nunca las sombras del almirante Kirk. A su manera, Kirk puede ser visto como una fuerza tan negativa como Khan. No son tan distintos. La diferencia es que Kirk tiene a Spock y Khan tiene a Joaquín. La ira de Khan es un prodigio del cine de aventuras. Se puede ver sin contexto. De hecho, es una mejor forma para internarse en la franquicia que con la primera película, o incluso que la serie original. Fue la pionera de un montón de lugares comunes que hoy en día vemos en el cine de acción. En aquella época fueron decisiones con sentido, hoy los repiten sin comprender su esencia. Adéntrate en La ira de Khan y disfruta de una obra maestra en la que esas decisiones tienen sentido. Postdata, siempre he querido tener un dispositivo Genesis. Y no me refiero a la Mega Drive de Sega, me refiero al control de mandos del Genesis. Siempre me han fascinado esos interruptores que se elevan y se hunden como una llave de caja fuerte, como la torre de la sintonía de los Muppets. Yo quiero una miniatura de eso para jugar en los ratos muertos.